Hola, mi nombre es Viridiana Muñoz y voy a presentarles el tema de ciencias naturales, animales vivíparos y ovíparos. Y este video va dirigido al grupo de cuarto B de la Escuela Ignacio Zaragoza en la comunidad de Comanjilla, Silao. Animales vivíparos y ovíparos. La reproducción de los animales es principalmente sexual y se necesitan dos individuos, uno masculino y otro femenino, para poder dar paso a la vida. Cada uno de ellos aporta una célula y se crea un fenómeno llamado fecundación, que es donde comienza a desarrollarse el cigoto. El cigoto es la célula más pequeña que da paso a la vida. En los ovíparos, las madres crean en su interior una capa que protege a este cigoto para después expulsarlo y comenzar su incubación. Como se puede observar en la imagen, el primer huevo, que es la capa que las madres crean para proteger al cigoto, es una célula pequeña que conforme van pasando los días va creciendo y desarrollándose hasta terminar en lo que conocemos como un pollito. En los animales vivíparos, las hembras crean en el interior de su útero una placenta, la cual protege y nutre a su cría. A este proceso se le conoce como gestación. Y la gestación, el tiempo de gestación es diferente para cada uno de los animales. Este mayormente depende del tamaño del animal. Por ejemplo, si hablamos de un conejo y un elefante, hay diferencia en su tiempo de gestación porque el conejo es más pequeño y el elefante es más grande. Los animales vivíparos. Tras la fecundación interna de los embriones, se desarrolla dentro de una estructura especializada del cuerpo de la progenitora que los protege y nutre hasta que están totalmente formados y listos para el parto. Algunos ejemplos de animales vivíparos son el caballo, las orcas, las ovejas, las vacas, los conejos, los osos, los zorros y las ardillas. ¿Qué proceso se sigue? Como podemos observar en la imagen, la primera que aparece en un circulito es el cigoto, que es una célula pequeña que se desarrolla dentro de la madre. Los embriones son los animalitos chiquititos que están dentro de su vientre, que es el que está en el ejemplo. Y después de un tiempo, que es el tiempo de gestación, nace su cría, que es un animalito bebé. El tiempo de gestación, como ya lo mencionamos, cada uno de ellos tiene un tiempo diferente. Por ejemplo, el conejo es al menos 30 días de gestación. La jirafa dura al menos 15 meses. El elefante de 21 a 22 meses. El gato entre 60 y 70 días. El ratón dura aproximadamente 20 días. El murciélago de 3 a 6 meses. Y el perro 9 semanas es aproximadamente lo que dura. Los animales ovíparos. En este caso también se produce fecundación interna, sin embargo el desarrollo del embrión se lleva a cabo en el exterior del cuerpo de la madre dentro de un huevo. Algunos ejemplos son los pollitos, las tortugas, los cocodrilos, las ranas, las serpientes y el avestruz. El avestruz es el ave más grande que existe en la Tierra. ¿Qué procesos siguen? La gallina pone un huevo en el nido. Dentro de ese huevo está el embrión. Después de un tiempo que la gallina lo incuba, la gallina se pone arribita del huevo para darle calor. Este calor hace que el embrión crezca hasta convertirse en un pollito. El pollito rompe el cascarón y es cuando nace. Y este pollito crece y se convierte en una gallina y se repite su ciclo.
Ejemplos de animales ovíparos y su tiempo de incubación. El avestruz es el ave más grande y pone los huevos más grandes. Llegan a pesar hasta 1,5 kilos y su tiempo de incubación es de 45 días. El colibrí es el que pone el huevo más pequeño, que pesa más o menos medio gramo y dura alrededor de 12 días en incubación. Las tortugas marinas llegan a poner hasta 190 huevos, los cuales entierran en arena y abandonan durante un tiempo estimado de 30 días aproximadamente, mientras que la gallina tiene un tiempo aproximado de incubación de 18 a 21 días. Espero que con este video se hayan despejado algunas de sus dudas. Me despido de ustedes. Hasta luego.